Buenas para todos, espero que estén muy bien. Hoy iniciaremos con nuestra clase de introducción a los convertidores conmutados. Entonces, ¿qué es un convertidor? Un convertidor, en términos de electrónica de potencia en el ámbito que lo estamos manejando, es digamos que es una caja en donde tenemos una potencia de entrada y tenemos una potencia de salida y tenemos unas señales de control. Ahora, ya introduciendo esta temática en nuestros convertidores conmutados, pues tendremos un convertidor como tal conmutado con esas mismas características. Teniendo en cuenta qué tipo de convertidores nosotros podemos tener, entonces podemos relacionar los que son DC-DC, que nos permiten controlar la corriente o el voltaje de la salida de forma DC, no, claro está. Los convertidores AC-DC o rectificadores, que controlan el nivel DC a la salida y también pueden controlar el nivel o la forma AC de la entrada. También tenemos los convertidores DC-AC o inversores, en los cuales podemos, digamos que generar una señal senoidal a la salida, ¿sí?, controlando su amplitud y frecuencia. Y por último tenemos los convertidores AC-AC, ¿sí?, o cicloconvertidores, en el cual podemos controlar la amplitud y frecuencia de la salida. Estos son los que convierten DC en DC, los que convierten AC en DC, los que convierten DC en AC y los que convierten AC en AC. Esos son los cuatro, digamos que tipos de convertidores que nosotros podemos tener. Obviamente lo aplicaremos en nuestra temática de convertidores conmutados. Este es un esquema general, ¿sí?, de los convertidores conmutados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una potencia de entrada, una señal de control y una potencia a la salida. Claro está, ¿cierto?, que nuestra señal de control debe ser generada por algún elemento. En este caso, presentamos un sistema, ¿sí?, de control para estos, digamos que, convertidores conmutados o circuitos conmutados. Este controlador, ¿sí?, pues tiene dos formas de hacerse. Obviamente tenemos una referencia, la cual es nuestra, digamos que, señal deseada o nivel deseado, y tenemos un control feedback o un control feed forward, ¿sí? ¿Qué es un control feedback? El feedback lo que hace es medir digamos que la variable controlada. Obviamente nosotros queremos la salida, en este caso queremos la salida, entonces la mide y su valor se compara con un test point, ¿sí? El error es la diferencia entre las dos variables. ¿Cuál? La medida y pues la deseada, ¿sí? Este controlador estará funcionando o estará cambiando esta señal de control hasta que el error se haga cero, ¿sí?, hasta que la señal de salida sea igual a nuestra señal de referencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es un controlador feed forward? ¿Sí? El feed forward se utiliza cuando las perturbaciones afectan de forma significativa a la salida, ¿sí? Entonces tenemos cambios bruscos en la carga, cambios en la entrada, entonces se utilizan esos casos. ¿Y cómo funciona? Ese feed forward detecta la perturbación y actúa sobre el proceso adelantándose al efecto que produce sobre la salida. Entonces, el feed forward detecta que hay un cambio en el nivel de entrada. No esperamos hasta que se refleje en la salida, sino de una vez le informa al controlador para que éste cambie la señal de control y se anticipe a que ese efecto se vea muy reflejado en la salida. ¿Listo? Ese es, digamos que, nuestro esquema general de un convertidor conmutado.
Está el circuito y está el sistema de control, que van muy ligados. Ahora tenemos sistemas solares fotovoltaicos y presentamos unos ejemplos. Tenemos los sistemas conectados a la red, ¿sí? Que es un simple, digamos que es un campo solar. La salida de ese campo solar está conectada a un inversor y la salida de ese inversor está conectada a la red. También tenemos los sistemas aislados, ¿sí? Que son sistemas con almacenamiento en baterías. Tenemos por acá un ejemplo de un sistema solar fotovoltaico donde tenemos nuestro campo solar, un convertidor buck boost, ¿sí? Que lo que nos permite es tener acá un voltaje, eso se llama un DC-Link, que es una línea de voltaje en el cual podríamos colocar un almacenamiento. Podemos tener acá un almacenamiento en 48 voltios, pero digamos que lo más importante acá es que ese almacenamiento en 48 voltios no es suficiente para poder alimentar el inversor. Por lo tanto requerimos de un digamos que un convertidor conmutado que eleve, ¿sí? esos 48 voltios a 400 voltios, que es lo que requiere, digamos, por lo general un inversor. Este convertidor buck boost, que su función inicial es seguir el punto de máxima potencia del campo solar y obviamente llevar eso a un DC-Link o a un sistema de almacenamiento, también es un convertidor conmutado, claro está, y tenemos un sistema de control. ¿Listo? En esta imagen de acá, ¿sí? En esta imagen podemos observar no exactamente este convertidor propuesto, pero sí tenemos un sistema bidireccional, ¿sí? Implementado en la Universidad Javeriana, en donde se tiene, digamos que esa característica, es un sistema aislado de la red y el almacenamiento es en 48 voltios y se requiere elevar ese voltaje para la entrada de un inversor. Entonces se tiene este diseño en donde tenemos un banco de condensadores, unas inductancias, ¿sí? Y los elementos que conmutan, que ya vamos a ver más adelante cuáles son. Y acá en el lado derecho de la presentación tenemos el inversor, ¿sí? Este es un inversor. Este inversor es un inversor que soporta en su entrada 400 voltios y entrega una señal senoidal a la salida aislada de la red, ¿sí? O sea, directo para conectarle una carga. ¿Listo? Tenemos por acá el condensador de entrada, el condensador de salida, la inductancia de entrada, la inductancia de salida y digamos que todo el desarrollo de nuestro convertidor conmutado. Es un inversor, es un puente H. Y tenemos, digamos que toda la electrónica para poder hacer conmutar a estos interruptores. Acá vemos a S1, S3, S2 y S4. Tenemos toda la lógica para poderlos hacer conmutar. Y obviamente debajo de esto es un circuito que tiene 4 interruptores que van a conmutar, ¿sí? Entonces requerimos un elemento disipador. Acá tenemos un diseño de un sistema solar fotovoltaico aislado de la red y que fue implementado en la Universidad Javeriana a través del grupo de investigación CEPIT y desarrollado por el ingeniero Arnold Piesner. En este sistema tenemos un campo solar o un módulo, ¿sí? En este caso fue un módulo porque el sistema está diseñado para 200 vatios. Entonces con un módulo solar de 200 vatios se tiene un convertidor de CDC, ¿sí? El cual, ¿sí? En ese convertidor, en su interior, ¿sí? Tiene un control para el seguimiento de punto de máxima potencia, el MPPT. Ese convertidor sigue el punto de máxima potencia y entrega a su salida un voltaje, obviamente digamos que en sincronía con el banco de baterías o con la batería que se esté utilizando para poderla cargar. Entonces sigue el punto de máxima potencia y carga la batería. Ahora, como el voltaje de almacenamiento que está en 48 voltios,
no es suficiente para alimentar el inversor, requerimos un convertidor elevador. Ese convertidor elevador elevará, ¿sí?, aumentará el voltaje del banco de baterías para que sea, digamos que, suficiente para alimentar el inversor. Este inversor podrá funcionar de forma aislada o también conectado con la red eléctrica. Ahora, ya entrando en, digamos que en la teoría de nuestros convertidores conmutados, la eficiencia es algo muy importante en los convertidores conmutados, ¿sí? Entonces, tenemos por acá un esquema en el que tenemos alta potencia de entrada, muy baja potencia disipada por el convertidor y una alta potencia de salida. ¿Para qué? Para que nosotros logremos, ¿sí?, una eficiencia alta, porque la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros podemos ver que a través de este esquema, que la potencia perdida es la que está en el convertidor, ¿sí? O sea, la potencia de entrada, ¿sí?, ¿a qué es igual? A la potencia perdida en el convertidor más la potencia de salida, ¿cierto? Por lo tanto, la potencia de pérdida es la potencia de entrada menos la potencia de la salida. Si simplificamos, entonces llegamos a una relación que la potencia de salida sobre la potencia de pérdida es igual a la eficiencia sobre 1 menos la eficiencia. ¿Listo? Entonces, ese es el rendimiento de nuestro convertidor. Lo podemos ver así. La potencia de salida sobre la potencia de las pérdidas. ¿Listo? Entonces queremos alta eficiencia, un tamaño reducido de nuestros convertidores, ¿sí? Y pues tenemos que generalmente esos convertidores tienen pérdidas y están asociados a la tecnología de los semiconductores. Semiconductores que funcionan como interruptores. ¿Listo? Entonces se puede producir, digamos que una potencia alta a la salida, ¿sí?, dependiendo de esa tecnología, una potencia alta a la salida, e incurrir en pequeñas pérdidas en nuestro convertidor. Ese es el gran beneficio de los convertidores conmutados. Entonces nosotros vemos acá una gráfica que nos relaciona la potencia de salida sobre las pérdidas versus la eficiencia. Entonces, si yo tengo, digamos que 10 veces, ¿cierto?, 10 veces la potencia de salida es la de pérdidas, estaré sobre el 91% de eficiencia, ¿sí? Ahora, acá podemos ver si es 2 veces, ¿sí?, si es 2 veces la potencia de salida sobre la de pérdidas, pues llegaremos a una eficiencia del 75%. ¿Listo? Y mire que 100 veces la potencia de salida sobre la potencia de pérdidas, llegamos al 99% de eficiencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué elementos tenemos disponibles para hacer nuestros convertidores? ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos conocemos? Las resistencias, los condensadores, los circuitos magnéticos, los semiconductores, tanto en su modo lineal como en su modo switcheado. Entonces, analicemos. Circuitos magnéticos no podemos usar, ¿sí? Para el procesamiento de señales se deben evitar esos circuitos magnéticos. ¿Listo? ¿Qué otros elementos debemos evitar? Pues para el procesamiento o conversión de la energía, pues se debe evitar los elementos con pérdidas, y las resistencias disipan energía, y los semiconductores en modo activo o modo lineal disipan energía. Entonces, para evitar eso, pues nosotros tenemos, digamos que vamos a analizar cuál es la potencia disipada en un interruptor ideal. Cuando el interruptor está cerrado, el voltaje en el interruptor es 0. Y cuando el interruptor está abierto, la corriente en el interruptor es 0. Por lo tanto, ¿sí?, la potencia en el interruptor es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si es así, pues la potencia disipada por el interruptor es igual a 0. Entonces es algo que a nosotros nos gusta, porque lo que queremos es que ese convertidor que hagamos disipe la menor cantidad de energía posible o de potencia posible. Entonces tenemos acá un ejemplo. Tenemos una fuente de entrada de 100 voltios y yo quiero entregarle a esta resistencia 50 voltios, o sea, la mitad del voltaje,
y como la resistencia es de 5 ohmios, pues tendrá un consumo de 10 amperios. O sea, que la entrada, ¿sí?, tiene un voltaje de 100 voltios y la salida tendrá una potencia de 500 vatios. ¿Cómo se lo podemos hacer? Lo principal que nosotros veríamos sería, o analizaríamos, sería un divisor de tensión, ¿cierto? ¿Por qué el divisor de tensión o el divisor de voltaje? Porque nosotros sabemos que nos sirve para reducir el voltaje sobre una resistencia o sobre una carga. Agrego otra resistencia, en este caso una resistencia variable, y pues sincronizo. Acá debe caer 50 voltios para que acá veamos a la salida los 50 voltios. Por lo tanto, si nosotros vemos cuál es la potencia de entrada y cuál es la potencia de salida, ¿cierto? Pues la potencia de entrada será la corriente de la fuente versus la corriente, perdón, el voltaje de la fuente versus la corriente que entrega la fuente. ¿Cuál es la corriente que entrega la fuente? Como es un circuito serie, pues será la misma de la resistencia. Por lo tanto, 100 voltios por 10 amperios son 1000 vatios. ¿Y cuánto estamos aprovechando la salida? 500. Tenemos una eficiencia de apenas el 50%, algo que no nos sirve. Veamos otro ejemplo. El transistor en región activa. Acá vemos cuál es la región activa. Si ustedes ven cuál es la potencia disipada por el transistor en modo activo, pues será, tenemos este punto, este voltaje y esta corriente. Entonces en este punto tenemos una disipación de potencia. Y acá lo podemos ver. ¿Cuál será? Más o menos sobre el 50% la eficiencia de ese convertidor en modo lineal, ¿sí? Entonces tampoco nos sirve, tenemos que buscar algún elemento, ¿sí?, algún circuito que nos ayude a tener una mejor eficiencia. Y ahí es donde entran los convertidores conmutados, ¿sí? ¿Qué es nuestro primer, digamos que, tema para poder entenderlo? Un convertidor conmutado se puede asociar a un interruptor de doble polo, en donde tenemos un punto común y digamos que 2 puntos de conexión. Si ustedes logran identificar este interruptor, pues tendrá una posición, o la posición 1 o la posición 2. ¿Qué va a haber la salida? ¿Cierto? ¿Qué va a haber la salida? Entonces, cuando el interruptor esté en la posición 1, pues la salida verá el mismo voltaje de la entrada. Ahora, si el interruptor está en la posición 2, pues digamos que la carga verá un voltaje de 0, ¿sí? Porque solamente estoy mirando acá el negativo de la fuente. Y esto es lo que nosotros observamos acá. En el rango, ¿sí?, en el rango en el que está en 1, ¿sí?, en el estado 1, pues voy a ver el voltaje de la fuente, y en el rango número 2, en la posición número 2, voy a ver 0 voltios a la salida, ¿cierto? Ahora, eso lo vamos a asociar a, hay un tiempo total. Nosotros vemos acá, hay un tiempo total. Vamos a apoyarnos. ¿Sí? Acá existirá un tiempo, ¿cierto? O un periodo. Y eso se repetirá infinitas veces. Ahora, de ese periodo, ¿cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duró el interruptor en 1? Versus cuánto tiempo duró el interruptor en la posición 2. Y eso lo podemos asociar al ciclo útil, si ustedes lo recuerdan. El ciclo útil, que es la relación de un T1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces ese es el ciclo útil, y por lo general lo podemos asociar también a un porcentaje. Entonces, de todo ese periodo, ¿cuánto porcentaje duró en el estado 1? Y el resto, ¿cierto?, que es complementario, pues será el estado 2. Por eso vemos acá el ciclo útil, y acá vemos 1 menos D, que es el complemento de ese ciclo útil. Igual solamente tendrá valores válidos desde 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces, asociando esos dos conceptos, entonces tenemos que en el estado 1 será el rango de D, de ciclo útil, por TS. Eso nos va a dar el tiempo 1,
y 1 menos d por ts nos dará el tiempo 2, o sea, el tiempo que duró en alto versus el tiempo que duró en bajo, ¿sí? Relacionados con ciclo útil. Ahora, este valor, ¿sí? Este valor o esta forma de onda, vemos una señal cuadrada. ¿Cuál es el promedio? ¿Cierto? Mire que acá vemos, este es el promedio de una señal cuadrada. Pues es, ¿cierto? El promedio de esa señal de BS es el ciclo útil digamos que por la amplitud, por BG. Y así, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a obtener, ¿sí?, que esta señal, ¿cierto? BS, en promedio acá, ¿sí? En promedio, será obviamente BS, y eso es lo que le estaremos entregando a la carga, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hablamos de promedio? Porque pues yo quiero a la salida, ¿sí? Acá a la salida 50 voltios, ¿sí? DC. Entonces yo tengo esta señal, pero quiero entregarle el promedio a esa señal, a esa carga, perdón. Mi carga no puede ver esta señal, ¿sí? Estaríamos, digamos, no estaríamos cumpliendo con la condición de que acá hay un DC, ¿sí? Y acá debería haber un DC. ¿Para qué? Para tener un convertidor DC-DC. Entonces, esta señal no se la puedo entregar a la salida. Necesito hallarle el promedio y entregarle ese promedio. Entonces vamos a mirar qué más elementos tenemos para poder hacer eso. Entonces, si nosotros utilizamos, ¿sí? Si nosotros utilizamos, digamos que podemos, ¿cómo podemos encontrarle o entregarle ese valor de C a la salida? Entonces tengo esta señal BS y de esta forma, ¿cierto? Esa es la definición de promedio. Entonces yo puedo entregarle esa señal a la salida, o sea, un voltaje promedio a la salida. La integral, ¿sí? Recordemos que el valor promedio es la definición como 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta el periodo de la señal, ¿sí? Entonces, esa señal BS, si nosotros encontramos el promedio, ¿cierto? Será BS mayúscula. Eso es importante. Cuando es variante en el tiempo es minúscula. Ahora, ¿quién nos ayuda o nos puede, digamos que, ayudar a sacarle el promedio a esa señal? Entonces, si ustedes recuerdan, esta señal cuadrada tiene, ¿sí? Primero tiene una componente, esto es en Fourier, ¿no? Esto es amplitud y esto es frecuencia. Entonces tendrá una componente acá, que será la componente 0 o la componente promedio. Tendrá una componente por acá, que se llama la frecuencia fundamental, ¿sí? ¿Cuál es esa frecuencia fundamental? Acá habíamos asociado que esta señal tenía un periodo. Ya vamos a mirar que ese periodo se va a llamar periodo de conmutación, se repite. Y si hay un periodo de conmutación, pues también existirá una frecuencia de conmutación, que será el inverso de ese periodo. Entonces, esa frecuencia de conmutación es este punto, ¿cierto? Es esta componente que estamos viendo acá. Ahora, como es una señal cuadrada, tendrá componentes tiene componentes cada armónica impar. Entonces tendrá una componente en la armónica 3, tendrá un componente en la armónica 5, tendrá un componente en la armónica 7. Por lo tanto, ¿qué es el promedio? El promedio es quitar esas componentes, ¿cierto? Tanto desde la fundamental hacia adelante y dejar solo la componente 0
o la componente promedio, ¿sí? Entonces lo que ustedes ven acá lo podemos asociar a un filtro. ¿Un filtro qué? Un filtro pasabajos, ¿sí? Un filtro pasabajos. Entonces necesitamos a esa señal conmutada que vimos acá, ¿cierto? Acá, en este punto, necesitamos conectarle un filtro. Acá, antes de podérselo entregar a la carga, ¿sí? Obviamente comparten la tierra. Antes, un filtro. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué filtro podemos. Si nosotros agregamos un filtro pasabajos LC, ¿sí? Que es un filtro pasabajos. Ese filtro, como no es disipativo, no tiene resistencias, ¿sí? Entonces tiene muy bajas pérdidas, ¿sí? O sea, un filtro LC tiene muy bajas pérdidas. ¿Listo? Ahora, en este caso no estamos utilizando la inductancia como un elemento, digamos que, por decirlo así, magnético, sino lo estamos utilizando como un elemento almacenador de energía. Ahora, almacenador para poder, digamos que realizar un filtro. Entonces, acá tenemos nuestro filtro, por lo tanto, esta señal BT, ¿sí? Será una señal promedio, ¿sí? Digamos que es una señal DC. Tendrá un pequeño ripple que vamos a ver más adelante, pero es muy pequeño, se puede aproximar a un DC. Por lo tanto, con esta solución tendremos una potencia de entrada un poco mayor o sobre los 500 vatios y una potencia de salida de 500 vatios. O sea, muy bajas pérdidas en nuestro conmutador, en nuestro convertidor, ¿sí? ¿Qué es importante? Pues obviamente debemos elegir una frecuencia de corte de este filtro pues mucho menor a la frecuencia de conmutación, ¿sí? Y este convertidor que ven en pantalla es o es conocido como el convertidor Bock, ¿sí? El convertidor reductor. ¿Por qué reductor? Porque miren que la salida, ¿cierto? O sea, acá este voltaje que nosotros teníamos, perdón, este voltaje que nosotros teníamos acá, que es BS, ¿cierto? BS, ¿cómo lo estamos viendo en este punto? Lo estamos viendo como BS, pero el promedio de BS. Por lo tanto, tendremos BS igual a ¿quién? ¿Qué hizo ese filtro? Sacarle el promedio. ¿Y cuál era el promedio de esta señal BS? Pues era BG por D. Ese era el promedio. Mire que este es el promedio, ¿sí? Entonces, ¿en qué valores estará el ciclo útil? El ciclo útil tendrá valores desde 0 hasta 1. Por lo tanto, BS estará entre 0 y BG. Por lo tanto, reductor, o sea, va desde 0 hasta BG máximo. Ese es el convertidor Bock o reductor. Tenemos por acá el control de los convertidores. Entonces, el ejemplo que vimos anteriormente. Acá ya simplificamos eso en algo que ya son interruptores reales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta es apenas una introducción. Entonces, nosotros tenemos nuestro convertidor, y tenemos la salida, ¿cierto? Esa señal de salida, ¿sí? Queremos controlarla, queremos que siempre sea la misma. ¿Por qué? Porque si acá hay un cambio en la entrada o hay un cambio en la carga, cambiará el nivel de voltaje que yo tenga a la salida. Por lo tanto, ¿qué requiero? Pues obviamente requiero un sensor para poder medir esa señal de control. Tendré, ¿sí?, un punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita eran los 50 voltios, es un ejemplo. Tengo un test point o una referencia. ¿Y qué hace pues este punto de resta? Generar una señal de error, ¿sí? Generar una señal de error que entrará a un compensador,
¿sí? Que entrará a un compensador, y esa señal del compensador entrará a un modulador de pulsos. ¿Por qué necesitamos un modulador de pulsos? Porque miren que para poder conmutar un interruptor, pues simplemente necesito una señal cuadrada, ¿cierto? Una señal cuadrada, alto y bajo. Entonces, este compensador me está entregando una señal de control, un número, un numérico. Y este pulsador, ese modulador de pulsos, o PWM, que es esta que vemos acá, pues convertirá ese número en una señal equivalente conmutada para poder ingresarla al, digamos que a ese transistor o interruptor. Entonces, ¿qué tenemos en este sistema de control? Pues, o en este lazo de control, que si la carga cambia, si algún elemento cambia, pues al censar, ¿sí? Podremos corregir esos errores que se presenten en el voltaje de la salida. Es lo principal con el control. Listo. Ahora, convertidores tradicionales. Tenemos el convertidor boost que eleva, mire que eleva, ¿sí? Comienza desde VG la entrada y puede elevar, ¿sí? Obviamente no es esa forma de elevar no es infinita, habrán unos elementos de pérdidas ya en componentes reales, pero pues acá podemos ver que puede elevar hasta 5 veces el voltaje de entrada. Y acá vemos un circuito implementado por sus compañeros de carrera, ¿sí? Que desarrollaron tesis y realizaron un convertidor boost. ¿De qué dimensiones? De 3,8 centímetros y de 3 centímetros. ¿Sí? Eso tiene ese convertidor de dimensiones. También tenemos el inversor, ¿sí? El inversor, ¿qué hace el inversor? Modula, ¿sí? Ese ciclo útil, como vamos a tener ahora más interruptores, entonces modula ese ciclo útil, de que acá tenemos una señal senoidal, y modulará ese ciclo útil, ya no será un ciclo útil fijo, ¿sí? De 0,5 o de 0,7, no, ese ciclo útil va a estar variando en relación o en términos a la señal senoidal, ¿sí? ¿Y eso qué hará? Pues que acá, en promedio, en la carga, ¿sí? Tengamos pequeños cambios, ¿cierto? O sea, esta señal es de alta frecuencia y la roja es de baja frecuencia. Entonces, si yo le saco un promedio móvil, ¿cierto? Ya no un promedio fijo, sino un promedio móvil, entonces tendremos, ¿sí? A la salida esa señal senoidal deseada. Entonces, vamos a ver por acá, esa es nuestra señal deseada. Tendremos una señal cuadrada, ¿sí? que va cambiando su ciclo útil, como lo vemos abajo. Existirá un promediador móvil que solamente nos deje la señal de baja frecuencia que está ahí. Y así funciona un inversor. Ese inversor, o esta topología, ¿cómo se llama? O la mayoría de las topologías, es un puente H. Es un full bridge, es un half bridge, entonces tendremos varias combinaciones. Y si ustedes se dan cuenta, pues tenemos nuestro circuito LC, que es el que nos ayuda, ¿sí? A generar o a sacar ese promedio, ¿sí? Solamente que en este caso no lo vamos a sincronizar ese filtro, ¿sí? Recordemos que tenemos acá promedio, ¿sí? Acá tenemos la fundamental, tenemos por acá tercera armónica, quinta armónica. No, vamos a hacer un pasabajas que me deje ver la primera armónica y me quite el resto. O sea, solamente voy a ver la senoidal. Ahora, como esta señal cuadrada está entre VG y menos VG, entonces este promedio, ¿sí? No existirá este promedio. No existirá, ¿sí? Porque no tiene promedio. En el otro caso era una señal cuadrada que iba desde 0 hasta VG. Ahora va de VG hasta menos VG. Entonces no tendrá promedio.
Por lo tanto, solamente tendré la componente primera armónica, que será la señal senoidal. Y así funciona un inversor. Ahora, un resumen. ¿Qué temáticas requerimos para poder desarrollar estos convertidores conmutados? Pues obviamente los convertidores, digamos que diseño o asistencia por computador, máquinas eléctricas, semiconductores de potencia, teoría de control importantísimo, microcontroladores para poder, digamos que implementar estas teorías de control, electrónica digital y análoga, magnetismo, vamos a utilizar transformadores, pero ya van a ver que no es tan, digamos que tradicionales como los que ustedes conocen, y los métodos numéricos para poder solucionar nuestras ecuaciones. Ese es en términos generales digamos que esta introducción a los convertidores conmutados que ustedes van a lograr, digamos que desarrollar y entender en esta materia electiva, muy obviamente relacionada con la electrónica de potencia. Muchas gracias por su atención.